Teorías de las relaciones internacionales. Teoría liberal en las relaciones internacionales. La teoría del liberalismo dentro de las relaciones internacionales a menudo generan confusión debido a que muchas veces se compara si es la verdadera teoría ideal o denominada como la real. Sin embargo, esto es una simple paradoja, dado que la teoría idealista en sí, como muchos de sus detractores se refieren a ella, que es una utopía o que es ingenua. Esto debido a que la teoría idealista se basa con muchos principios morales, muchos principios filosóficos y toman la racionalidad del ser humano como un objeto de estudio. Sin embargo, en la teoría del liberalismo nos encontramos con aquella preponderancia de los actores internacionales que pasan a jugar las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Dentro de esta, las sociedades se ven como una colectividad de individuos, donde el individuo tiene preponderancia. Simplemente recordemos que el ente jurídico por excelencia es el Estado. En este caso, el Estado no pasaría en un segundo plano, sino más bien pasaría a ser una estrategia que los actores internacionales usan para que la guerra no sea el único medio que puedan acudir o resolver algún tipo de conflicto. En este caso, digámoslo así, la violencia pasa a ser aquel alto costo, aquel procedimiento más costoso. ¿Por qué? Porque el liberalismo lo que tiende es de que los actores internacionales tomen conciencia de que hay otras formas dentro del término económico, social o incluso político, a través de su voluntad política para arreglar algún tipo de conflicto a través de la cooperación. Esta teoría ha sido digámoslo así, una etapa madura de la teoría idealista, ya que a partir de la doctrina que nos exponía el expresidente Woodrow Wilson con sus 14 puntos ideales, pasaba a una madurez donde la teoría liberal tomaba lugar. Esto después de la Primera Guerra Mundial nos daba a entender de que de alguna manera la cooperación era la única solución para buscar y conseguir la paz que tanto se anhelaba. Dentro de los precursores de esta teoría tenemos a Immanuel Kant, que Immanuel expuso uno de sus libros y obras más importantes denominadas La paz perpetua, donde Immanuel Kant nos exponía que la paz era posible llegar y conseguirla debido a tres elementos clave. En principio tenemos a los estados republicanos, hoy que se llamarían unos estados democráticos. El segundo, una federación de pueblos y por último lugar, el espíritu del comercio, basado en la interdependencia económica. Estos principios son clave para entender esta teoría, ya que dentro de las premisas principales tenemos a la paz, a la democracia y a una federación o la sociedad de individuos colectivo unida en cooperación. Dentro de otro de los precursores de esta teoría tenemos a Robert Kiyosaki y a Joseph Nye, que exponían el famoso libro de poder e interdependencia, donde esos daban a demostrar que la interdependencia de alguna manera es compleja, pero que las sociedades van en busca de un beneficio propio y este beneficio podía ser traducido en términos económicos, donde la interdependencia económica ya no pasaba a ser como el alto costo o el método más fácil para acudir a la guerra. No, más bien era el método más accesible. Dentro de estos entramados de las guerras conflictivas que habían en el siglo XIX e inicios del siglo XX, se podían destacar que las organizaciones internacionales tomaban un papel preponderante. Esto más que todo porque auspiciaban espacios de integracionismo regional. Dentro de este teorema o paradigma o teoría liberal, podemos ver la naciente de dos enfoques que son claves, desde el enfoque institucionalista y el enfoque funcionalismo. ¿Por qué son claves? Porque en principio el institucionalismo pasó a ser
de alguna manera clave en el andamiaje de todas las relaciones internacionales. Un claro ejemplo y vivo en pleno siglo XXI es la Unión Europea, donde a partir de tener un mismo sistema de integración monetario, también tienen un mismo parlamento, donde se han visto avances de democracia y la ola democratizadora que empezó a inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX, se vino dando gracias a estos espacios donde se tomaba al Estado no como un ente estrictamente jurídico y hasta cierto punto dependiente, sino más bien se involucraban varias economías, emergieron países, economías e incluso integraciones de alguna manera de cualquier tipo, ya sea monetaria o política, donde la voluntad política ya no solo buscaba el interés o el poder del Estado a través de su armamento militar o nuclear, sino que más bien se auspiciaban espacios donde el integracionismo económico a nivel regional o subregional se veía de alguna manera plasmado dentro de estas premisas. La Unión Europea representa quizás la realización más ambiciosa de los principios liberales en la práctica internacional, comenzando con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, un diseño explícitamente funcional para entrelazar las industrias bélicas de Francia y Alemania. Ha evolucionado hacia una política económica sin precedentes. Aquí vienen juntos los tres mecanismos liberales. El primer mecanismo tenemos que es la interdependencia económica profunda, ya que el mercado único y la unión monetaria han creado niveles de interdependencia que hacen impensable el conflicto militar entre miembros. En segundo mecanismo, las instituciones robustas y multinivel. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo forman un entramado institucional que guía la cooperación diaria. Y como último y tercer mecanismo se encuentra la comunidad de democracias, ya que ese al ser un requisito indispensable sobre ser democrático para ingresar a la Unión Europea, crea una zona de paz kantiana ampliada. Pero la Unión Europea también muestra los límites y tensiones del proyecto liberal. En esto se encuentra la crisis del euro, el que reveló tensiones entre intereses nacionales e integración, la crisis migratoria, cuestionó la solidaridad y el Brexit, que demostró que la salida voluntaria de instituciones liberales es posible. De esta manera, la Unión Europea no es el fin de la historia liberal, sino un experimento en constante evolución que enfrenta dilemas entre profundización integracionista y respeto a la soberanía estatal. A menudo cuando se menciona la teoría del liberalismo, la interdependencia económica está intrínseca en ello, dado que la interdependencia juega un rol protagónico dentro de este paradigma. ¿Cómo se explicaría el liberalismo de esta manera la compleja relación entre las dos mayores potencias económicas, aludiendo a la interdependencia económica entre países como bien sabemos Estados Unidos y China? Pues bien, la perspectiva comercial, la profunda interdependencia China como taller del mundo y Estados Unidos como consumidor y proveedor de tecnología crea una poderosa restricción contra el conflicto abierto. La guerra comercial iniciada por Trump y continuada en cierta medida por Biden muestra los límites de esa interdependencia, pero también sus fuerzas, ya que ambos países sufrieron económicamente y hubo incentivos para llegar a acuerdos parciales. Desde la perspectiva institucional, ambos países están embebidos en múltiples instituciones internacionales, aunque compiten por influencia dentro de ellas. China ha creado instituciones alternativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, mostrando cómo los estados pueden usar instituciones para proyectar el soft power o el conocido poder blando. Desde la perspectiva republicana, aquí encontramos la mayor tensión en Estados Unidos como una democracia liberal versus
China como un estado autocrático. La teoría de la paz democrática no predice necesariamente guerra entre democracias y autocracias, pero sí sugiere mayores niveles de desconfianza. El conflicto en el mar de China Meridional y sobre Taiwán muestra cómo la ausencia de normas políticas compartidas complica la gestión de disputas, inicialmente por la vía comercial en cuanto a sus políticas, dado que la interdependencia económica, aparte de ser un punto a favor para algunas economías de gran escala, para aquellas que están en desarrollo puede tornarse un reto o un desafío o limitante para estas crecer. Más allá de Europa, el liberalismo ha dado forma a numerosos regímenes internacionales. Tomemos tres ejemplos del siglo XXI. En primer lugar, nos encontramos con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, firmado en 2015. Aquí vemos un institucionalismo liberal en acción, aunque no es jurídicamente vinculante en sus metas específicas. Crea un marco de transparencia, reporte y revisión que permite la cooperación entre 195 países. El mecanismo de name and shame, nombrar y avergonzar, utiliza la reputación como incentivo para el cumplimiento. Es un diseño típicamente liberal. Creación de instituciones que facilitan la cooperación voluntaria en un problema colectivo global. Como segundo lugar tenemos la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Aunque esta enfrenta crisis de credibilidad y desafíos del proteccionismo, la OMC ejemplifica cómo instituciones pueden gestionar conflictos económicos. Su mecanismo de solución de diferencias permite a Estados resolver disputas comerciales mediante paneles arbitrales, no mediante represalias unilaterales. Entre 1995 y 2020 se prestaron más de 600 casos, demostrando que incluso grandes potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea someten sus disputas a este sistema. Y como último ejemplo del siglo XXI, tenemos a la respuesta global a pandemias. En ello se basa el Reglamento Sanitario Internacional y el rol de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, durante el COVID-19. Mostraron tanto las fortalezas como limitaciones del enfoque liberal. Por un lado, la cooperación científica transnacional fue extraordinaria. Desarrollo acelerado de vacunas, dotación de insumos, entre otros. Y por otro, el nacionalismo de vacunas y las restricciones unilaterales demostraron los límites de la solidaridad internacional en momentos de crisis. Sabemos que dentro de las relaciones internacionales existen muchos debates en teorías, paradigmas, entre otros. Es por eso que el pensamiento y el análisis crítico es necesario. Y en cuanto a esta teoría liberal, nos encontramos con muchas críticas por parte de los realistas. Los detractores de esta teoría del liberalismo, los realistas, dicen que el liberalismo ha enfrentado críticas persistentes, particularmente desde la tradición realista. Stephen Walt, en su artículo The Progressive Power of Liberalism, reconoce sus contribuciones, pero señala límites fundamentales. Primero, la crítica del idealismo ingenuo. Los realistas argumentan que los liberales subestiman el papel del poder y el conflicto de intereses. El sistema internacional permanece anárquico, es evidente, sin una autoridad central que haga cumplir acuerdos. Cuando intereses vitales entran en juego, los estados recurrirán a la fuerza independientemente de interdependencias o instituciones. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 es citada como un ejemplo, ya que a pesar de que se tenía interdependencia energética con Europa y múltiples instituciones compartidas, Rusia optó por la fuerza bruta. En segundo lugar, tenemos que las instituciones son como un reflejo de poder.
ya que los realistas estructurales como John Mearsheimer, las instituciones internacionales para él no son independientes, sino meros instrumentos de las grandes potencias que las crean. En ese caso, el gran ejemplo es la OTAN, porque ésta se expandió, no porque ofreciera beneficios funcionales abstractos, sino porque servía a los intereses de seguridad estadounidenses en contener a Rusia. Cuando las instituciones contradicen intereses de poder, son ignoradas o abandonadas. En tercer lugar, la falacia de la paz democrática. Algunos críticos señalan que la correlación entre democracia y paz podría ser espuria o explicarse por otros factores. ¿Son las democracias pacíficas entre sí porque comparten valores o porque tienden a ser aliadas frente a amenazas comunes, como durante la Guerra Fría? ¿O porque las democracias ricas tienen más que perder con la guerra? Nos estipula algunos de los críticos en cuanto a la paz democrática y su falacia. Y otras perspectivas desde otras aristas es desde la economía política crítica, donde teóricos como Robert Cox argumentan que el liberalismo, especialmente en su variante neoliberal, ha servido para legitimar un orden global que beneficia desproporcionadamente a actores económicos poderosos. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lejos de ser neutrales, promueven la liberalización económica y que beneficia a corporaciones transnacionales y el capital financiero. Desde la arista del constructivismo, dice que mientras los liberales ven intereses como dados, generalmente materialistas, constructivistas como Alexander Wendt argumentan que los intereses son socialmente construidos. Para Wendt, la anarquía es lo que los estados hacen de ella. El liberalismo, al enfocarse en instituciones e interdependencia, capta parte de esta construcción social, pero puede subestimar cómo las identidades e ideas transforman fundamentalmente lo que los estados quieren, no solo cómo lo logran. Ahora, desde el feminismo internacional, teóricas feministas señalan que el liberalismo tradicional ha ignorado dimensiones de género en las relaciones internacionales. Las instituciones internacionales reproducen jerarquías de género. La paz democrática se aplica igual cuando hay mayor participación femenina en política. O el comercio internacional afecta diferencialmente a hombres y mujeres. Esto y muchas otras más críticas han surgido a lo largo de la edad contemporánea, donde el liberalismo tomaba fuerza, recobraba valor en aquella época del siglo XIX. Algunas de las críticas que ha tenido la teoría liberalista es si en pleno siglo XXI aún se mantienen estos principios o esta idea del cooperativismo institucional y del funcionalismo a partir de las organizaciones internacionales y principalmente del papel protagonista del Estado. Porque dado ejemplos como la campaña política de Donald Trump, America First, o también la salida del acuerdo de Brexit del Reino Unido, van a demostrar que estas fragmentaciones se han visto espacios vacíos donde los estados ya no quieren cooperar institucionalmente y tampoco quieren fortalecer el integracionismo regional. Así que en conclusión podríamos decir que el liberalismo no es una utopía o es una teoría ingenua, que ignore la existencia del conflicto y el poder. Por el contrario, es una teoría poderosa y sofisticada que explica cómo y por qué, a pesar de la anarquía y el interés propio, los actores internacionales logran de alguna manera cooperar, ya sea de esta manera técnica o financiera. Y prácticamente es porque crean islas de gobernanza donde hay un mar de incertidumbre. Es la teoría que mejor explica los grandes proyectos y estos como la cooperación técnica que se mencionaba y la construcción de un entramado normativo global. Dadas las tendencias globales, es importante cuestionarse si se cree que las fuerzas de la interdependencia, la cooperación institucional
y la difusión de los valores democráticos podrán prevalecer sobre las dinámicas externas de competencia y conflicto, o serán estas últimas las que finalmente se impongan. Esto principalmente dado a las potencias mundiales, las superpotencias o aquellas que están en niveles de desarrollo, debido a la competencia enorme que existe a nivel comercial. Es importante destacar que dentro de esta teoría liberal, muchos de los apartados conllevan a unos debates de las teorías de las relaciones internacionales. Esos debates que todavía son objeto de estudio y que de alguna manera no hay respuesta mala ni buena, sino más bien desde el punto de vista que se tenga y si se es objetivo dependiendo de la realidad actual en la que se viva. Evidentemente es crucial saber y preguntarse si estos movimientos liberalistas siguen en la era de los retos transnacionales y frente a estos desafíos, ¿sigue siendo relevante el liberalismo? ¿Se autocuestiona? Los problemas transnacionales del siglo XXI, como el cambio climático, pandemias, ciberseguridad, migraciones masivas, parecen demandar precisamente soluciones cooperativas de tipo liberal, en cierto modo. Ningún Estado, ni siquiera la superpotencia más poderosa, puede resolver el cambio climático unilateralmente, aludiendo al multipolarismo. Estos son problemas de acción colectiva por excelencia, donde la cooperación institucionalizada es necesaria, aunque difícil. Paradójicamente, mientras la interdependencia técnica y económica aumenta, vemos un resurgimiento de fuerzas que rechazan el internacionalismo liberal. Estos ejemplos son las señales de los populismos nacionalistas, aislacionismos, rivalidades geopolíticas renovadas, tanto que tienden a ser una teoría de aquel tipo realista, donde la base es el poder o la influencia de un interés. El mundo parece estar en una tensión entre fuerzas integradoras, donde se interconectan tecnología, comercio, problemas comunes y fuerzas fragmentadoras, de las cuales se pueden mencionar la identidad, la soberanía y la competencia por el poder. Se ha recorrido un camino extenso, donde desde unas raíces filosóficas que postulan a esta teoría del liberalismo, hasta llegar a unas expresiones contemporáneas y críticas, sintetizando lo siguiente. En primer lugar, podríamos decir que el núcleo del liberalismo es la convicción de que los actores internacionales, guiados por la razón y el interés, pueden construir órdenes cooperativos mediante instituciones, comercios y valores compartidos. No se niega que el conflicto, pero argumenta que puede ser gestionado y transformado. Y dentro de sus tres mecanismos principales de la interdependencia económica, instituciones internacionales y compatibilidad política doméstica, operan simultáneamente en el mundo real, a veces reforzándose, a veces tensionándose. La contribución es fundamental. Ha sido demostrar que la política internacional no es un juego de suma cero constante y que la cooperación, aunque difícil, es posible y frecuente. Un ejercicio que se puede aplicar para ver las premisas de esta teoría es imaginarse un think tank que debe asesorar a la ONU sobre cómo abordar uno de estos tres retos: regular la inteligencia artificial a nivel global, crear un marco para gestionar migraciones climáticas o prevenir conflictos por recursos hídricos transfronterizos. ¿Qué herramientas del arsenal liberal, instituciones, incentivos económicos, difusión de normas, propondrían y por qué? En este caso, el liberalismo como un paradigma no nos ofrece certezas fáciles, ya que no predice el fin de la historia ni garantiza un camino lineal hacia la paz perpetua. Lo que sí ofrece es un conjunto de herramientas analíticas para entender cómo, a pesar del persistente riesgo de conflicto,
Los estados y otros actores construyen diariamente redes de cooperación que hacen la guerra menos probable y la prosperidad compartida más alcanzable. En un mundo de desafíos globales interconectados, las instituciones liberales abordan la importancia de las mismas, los beneficios de cooperación, el valor de los regímenes basados en reglas, pueden ser más necesarias que nunca, aunque deben ser aplicadas con conciencia de sus límites y de las persistentes realidades del poder. Dentro de una de las lecturas recomendadas para profundizar este tema, encontramos al libro de Poder Inteligencia e Interdependencia de Robert Keown y Joseph Nye, así como también el de Kant, Legacies Liberal in Foreign Affairs de Michael Doyle y Andrew Moravec de New Liberalism. Y también, por último lugar, tenemos al el Leviatán como liberal de John Ikenberry. El estudio de las relaciones internacionales de por sí, por su propia naturaleza per se, es complejo. En esencia, es estudiar aquellas posibilidades para la cooperación y el conflicto. Y en este caso, la teoría liberalista nos recuerda que, aunque la primera es difícil, es posible y vale la pena perseguirla. En este caso, la teoría liberal también nos guía a través de un mundo que, al no verse como una utopía, el cooperativismo sirve como una opción o como el método más accesible, así como lo mencionábamos anteriormente, una vía transaccional donde es accesible para cualquier estado, siempre y cuando se fomente el multilateralismo y las inequidades de poder donde se concentran en un solo lugar de manera unilateral, de alguna manera vayan fragmentándose. Ya se han estudiado los tres pilares para entender la extensión de la teoría liberalista: la expansión de las repúblicas democráticas, el establecimiento de una federación de estados y la promoción del comercio internacional y la hospitalidad entre los pueblos. Ahora bien, una de las vertientes más poderosas del liberalismo es la que se centra en la interdependencia y el comercio. Ya veíamos que los términos económicos y meramente económicos juegan un papel importante a partir del siglo XXI con los procesos de la globalización y el crecimiento de la interdependencia en recursos entre estados. La lógica aquí es profundamente material y racional. Por ejemplo, cuando dos economías están tan entrelazadas que dependen la una de la otra para su prosperidad, el costo, en este caso, de un conflicto armado se vuelve astronómicamente alto, haciendo que la guerra sea una opción irracional. Pensemos en un caso práctico, actual y complejo: la relación entre Estados Unidos y China. Vemos una intensa rivalidad geopolítica, una guerra comercial con aranceles y sanciones. Sin embargo, una guerra militar directa entre esas dos superpotencias es considerada para la mayoría de los analistas como un escenario de muy baja probabilidad. ¿Por qué? Simple y sencillo, porque sus economías son profundamente simbióticas. Las empresas estadounidenses dependen de la manufactura china y de su vasto mercado de consumo, mientras que China posee una cantidad significativa de deuda pública de Estados Unidos y depende de la tecnología occidental. Un conflicto armado destrozaría estas cadenas de suministro y hundiría la economía global. Recordemos que al tener una de estas características de la sociedad internacional como la interdependencia, se puede dar un efecto dominó, donde el estado más grande al final siempre lleva consecuencias para aquellos estados en vías de desarrollo. La interdependencia no elimina la rivalidad, pero crea un poderoso dique de contención. El ejemplo más exitoso y ambicioso de este concepto es sin duda, como lo mencionábamos anteriormente, la Unión Europea. Naciones como Francia y Alemania
que se enfrentaron en dos guerras mundiales catastróficas, hoy comparten un mercado único, una moneda común y un parlamento. La idea de una guerra entre ellos es ahora impensable. La premisa central aquí es que el comercio no garantiza la paz por sí solo, pero crea unos intereses creados tan fuertes que convierten la guerra en la opción menos atractiva. Otra vertiente fundamental es el liberalismo institucional, a partir de su enfoque de institucionalismo, ya que desde esa perspectiva se argumenta que las instituciones internacionales como la ONU, la OMC, el Fondo Monetario Internacional o la OTAN son esenciales para reducir los efectos negativos de la anarquía. Ya veíamos que no existía un gobierno al mando, un gobierno donde se centralizaran las decisiones y todas las acciones que los estados realizan con respuesta a cualquier estado vecino o estado en cooperación. Estas instituciones, además de actuar como árbitros, también sirven de foros de diálogo y creadores de reglas. Si bien estas no pueden ser en muchos casos vinculantes, se espera el principio de buena fe por parte de los estados, ya que la principal función de estas organizaciones es reducir lo que los economistas llaman los costos de transacción, hacer que la cooperación sea más fácil, más barata y más predecible que la confrontación. Tomemos a la Organización Mundial del Comercio como caso práctico. Si un país, digamos Brasil, considera que Argentina está aplicando un arancel ilegal a sus productos en un mundo sin instituciones, Brasil podría sentirse obligado a responder inmediatamente con sus propios aranceles, iniciando una nueva espiral de retaliación. Sin embargo, en nuestro mundo institucionalizado, Brasil puede llevar su queja ante la OMC y esa organización actuará como un juez, evaluará las pruebas y emitirá un fallo donde se puedan canalizar esos conflictos por una vía pacífica y predecible. Otro caso emblemático es la lucha contra el cambio climático, concretamente a través del Acuerdo de París, donde se está trabajando en un problema de acción colectiva o una tragedia de los comunes. Ningún país puede resolverlo solo. Y si uno no actúa, los otros tampoco. Entonces se siente en desventaja, ya que el Acuerdo de París funciona como una institución que coordina esos esfuerzos y los aúna. Y también es imperfecto, dado que sin una institución la acción colectiva sería caótica o simplemente no existiría. Siempre se necesitan de estas iniciativas para que el liberalismo institucional promueva también el accionar o el ejercicio de esas instituciones en los andamios que permiten construir cooperación estable en un mundo inestable como es el de hoy en día. Siempre se destaca el rol protagónico de las organizaciones internacionales, y es que sin estas es imposible llegar a una paz o algún acuerdo entre estados en conflicto. Esto más que todo porque la anarquía internacional que existía durante el siglo XIX e inicios del siglo XX eran de alguna manera drásticos contra muchas inequidades y muchas injusticias y violaciones a los derechos humanos. Estas instituciones pasaban a ser de alguna manera espacios donde los estados, y no solamente los estados, sino los individuos de todas esas sociedades, pasaban a tener más preponderancia con respecto al cumplimiento de sus derechos humanos. Es decir, no existía un gobierno mundial, pero esto no era una sentencia de muerte, sino que se gestionaba a través de instituciones y se cambiaban, digamos así, las reglas del juego. La historia de las relaciones internacionales ha sido muy drástica, principalmente en el siglo XIX, y gracias a esta formación de las instituciones se han visto espacios de mejora, dado que es inevitable hacer que las guerras no sucedan, pero es una oportunidad para aprender algo y para formar instituciones más sólidas, dado que a través de la historia se ha visto que han habido fracasos, disoluciones
y cierres de organizaciones que algún momento llegaron a ser de alguna manera una luz para aquellas instituciones o estados que tenían conflictos de intereses. Sin embargo, en pleno siglo XXI se ha visto que estos planes de la ola democratizadora, de integracionismo regional, también de cooperación técnica, cooperación financiera de cualquier tipo, se han interceptado de alguna manera muchos más conceptos clave, que dentro de ellos siempre la interdependencia económica está involucrada. Algo muy peculiar de esta teoría liberal es de que busca y cree que la realidad es progresiva, es decir, que el progreso, porque se sabe que el individuo busca siempre un beneficio propio. Y esos beneficios propios se pueden auspiciar como espacios donde se tenga de alguna manera concordancia con el deber ser del ser humano. Dentro de esta ola democratizadora también es importante mencionar que el liberalismo y el totalitarismo es contrario, son opuestos. Entonces, hay muchos regímenes totalitarios que se daban en el siglo XIX, a pesar de que se habían visto avances, principalmente en Europa, de olas democratizadoras, pero estas llegaron hasta un nivel donde la violencia ya no era soportable. La violencia demostraba demasiados espacios vacíos, demasiados lagos vacíos jurídicos y de alguna manera que no eran para nada vinculantes. El derecho internacional también suponía un reto, dado que las leyes y toda aquella jurisprudencia que se desarrollaba a través del sistema o marco legal no daba abasto, no daba respuesta a las denuncias y a las peticiones de la sociedad. Ahora bien, a menudo se sabe que el liberalismo es entendido como la intervención en su mínima expresión del gobierno o del Estado en temas económicos, sociales y políticos. Sin embargo, el Estado siempre es el ente o el medio, el canal donde se tienen que desarrollar políticas democráticas y políticas sociales, dado que sin este no tendrían validez alguna. Ahora bien, la teoría liberal da mucho a demostrar, dado que ya se hablaba de la teoría realista, de la teoría idealista y por consecuente la teoría liberal. La teoría liberal hasta cierto punto es un poco confuso, dado que abarca muchos espacios y muchos conceptos similares como el neorrealismo clásico, porque se veía una mejora y es que es cierto, eso nos indica a que nunca hay que cerrarnos a espacios de mejora continua, dado que el realismo y el idealismo tenían sus supuestos bases, sus premisas, pero estas, como la realidad es cambiante y también la sociedad contemporánea y la sociedad internacional contemporánea, ha cambiado dado los desafíos y los retos que ha atravesado. Aquí la interdependencia económica siempre se va a tener algún concepto en conjunción, dado que la conjetura de todas esas relaciones internacionales han tenido un avance y este avance se ha visto, como bien lo mencionaba, con la paz y con la democracia. Los regímenes totalitarios de alguna manera significaron espacios donde la teoría realista aumentaba su poder, pero a medida que el Estado hace menos interferencia en las acciones que hacen países u organizaciones, estos se han visto en decrecimiento y la teoría liberal ha tomado mayor auge a partir de la revolución industrial, donde se desarrollaban nuevos procesos, nuevas políticas, ya sea para el proletariado o para, digámoslo así, contratos internacionales o de cualquier tipo. La interdependencia económica aquí jugaba un rol importante y gracias a este liberalismo es que se ha visto que la globalización ha ido avanzando cada día más. Y en estos espacios de la teoría liberal, prácticamente los autores y los precursores nos daban a demostrar que el ser humano en sí
tiene su naturaleza conflictiva inherente a él, dado que estos espacios de la historia que nos datan sobre los conflictos daban a demostrar que el ser humano de alguna manera se tiene que comportar con base a un beneficio que él espera obtener. Entonces, el liberalismo hasta cierto punto nos da a demostrar que, uno, nos guía el paso para obtener un beneficio que sea menos costoso, es decir, que aquel que sea más transaccional. Y en este caso son los procesos de cooperación.